Muchas gracias. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Me da mucho gusto saludarles en la casa del Señor. Y yo quiero invitarlos para que leamos el pasaje de la palabra del Señor que nos ocupa en esta ocasión en la explicación de la Biblia o el mensaje de la palabra del Señor. Busquen en sus Biblias el libro de Gálatas. Vamos a leer lo que viene siendo el capítulo 1, solamente un versículo, el verso 15. Es un versículo que tiene una gran verdad, una verdad maravillosa. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Le gustaría leerlo conmigo? Gálatas 1:15. A la voz de tres lo leemos. 1, 2, 3. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Te doy gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Pon tu Espíritu Santo sobre mi vida. Dame sabiduría. Ayúdame a ser puntual con la explicación de tu palabra. Da libertad a mi mente y a mi alma, a mi espíritu. Que haya congruencia con mi mente y mis labios. Y pon la unción sobre todas las cosas. Que tu palabra traiga bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar. Es tu amor que me sostiene. ¿Cómo no cantamos esa parte especial? Es un pasaje muy especial el que hemos leído, porque habla de que somos del agrado de Dios. Y luego también habla de la soberanía de Dios y habla de la omnisciencia. Desde el vientre, desde que estábamos en el vientre de mamá, Dios tenía determinado un plan para nosotros, un propósito para nuestras vidas. Y luego Pablo puntualiza, dice, por su gracia. La esencia del cielo y la esencia de la mente y del corazón de Dios es la gracia. La palabra gracia equivale a otorgar un favor, aunque no lo merecemos. Un favor a cambio de nada. Y esa es la realidad. Y le demuestro que la esencia del cielo es el amor y la gracia. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. En este mundo hay dos caminos. Uno es ancho y hay millones de gente que va por ese camino. El otro es angosto y somos pocos los que vamos por él. En este camino hay gente buena y hay gente mala. Usted y yo conocemos gente muy buena, que tiene muchos principios, que tiene buenos valores, aunque no esté yendo a un templo, aunque no sea salvo. Pero hay otra gente que es mala, demasiado mala, muy perversa, muy tóxicos, muy dañinos, han hecho mucho daño. Y luego, ¿cómo me explica usted el aspecto de la gracia? Porque en mi mente y en mi corazón pasa, bueno, si por mí fuera yo ya me había deshecho de ellos, ya los había destruido. Pero en la mente de Dios, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. El texto que hoy estamos abordando lo escribe Pablo. La carta a los Gálatas, Pablo la escribió más o menos en el año 60-66, más o menos. Entre 60 y 65 la escribió Pablo. Pero lo escribe después de que él se acercó al Señor. Les menciono que Pablo nació más o menos en el año 10 después de Cristo. Y Pablo llegó más o menos cuando tenía 20 años a la ciudad de Jerusalén. Si Pablo llegó cuando tenía 20 años a la ciudad de Jerusalén, significa que Jesús ya había empezado su ministerio y Jesús tenía 30 años. Y esto es muy interesante. Pablo llega a Jerusalén para prepararse como rabino, es decir, como un maestro de la ley. A eso venía. Pero el que está sentado en el trono, Dios, ya tenía designado un plan, un proyecto de vida para él, un propósito. Él venía a capacitarse, a prepararse como rabino. Escogió la carrera de prepararse como rabino. Pero Dios tenía determinado en el cielo algo diferente, algo muy palpable, muy especial. La palabra del Señor es puntual, es importante y es profunda. Dice la palabra del Señor que cuando estaba llegando a Damasco, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y una voz que le hablaba por su nombre en hebreo, porque está pronunciando, Pablo pronunciado en el hebreo es Saulo,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que Lucas puntualiza una manifestación sobrenatural tridimensional, un resplandor más fuerte que el del sol, porque es a mediodía. Número 2, la voz del cielo que le habla por su nombre. Y número 3, Pablo tuvo la bendición de ver a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, porque dice la Biblia: los otros escucharon a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esto significa, y intuimos, que Pablo ve a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra. Si me permite, esa manifestación tridimensional es una manifestación paranormal, es un milagro, porque eso es en realidad algo paranormal. Es un suceso o es un evento que no puede explicarse desde la óptica de la ciencia. La disciplina que se encarga entonces de explicar los eventos paranormales se le nombra parapsicología, pero ni la biología, ni la medicina, ni la física pueden explicar algo que es sobrenatural, algo que no estamos acostumbrados a ver y que sucede por el poder infinito de Dios. Y eso fue necesario que pasara en la vida de Pablo. Número 1, para salvarlo. Y número 2, para indicarle: tú escogiste y tú te determinaste prepararte como rabino, pero yo tengo otro plan, tengo otro propósito para ti. Yo quiero que tú seas mi siervo, quiero que me sirvas, quiero que seas un apóstol, quiero que seas un predicador del evangelio. Así que puntualizo: la salvación que usted y yo tenemos ya se había planeado en el cielo. Pero se efectuó en su vida y se efectuó en mi vida, o se realizó en su vida y se realizó en mi vida, porque lo entendimos aquí, pero también tenemos algo que se nombra voluntad. Porque usted y yo no somos unas marionetas, no somos unos robots que se le mueven a los botones de la computadora y el robot hace lo que dice la computadora, o el que la está manejando, o el que está manejando una marioneta hace lo que los hilos le están indicando. No somos eso. Usted y yo tenemos voluntad. Entonces, para venir al conocimiento del Señor, Dios tenía determinado que fuéramos salvos desde que estábamos en el vientre de mamá, regalarnos el perdón de los pecados y hacer un cambio en nuestra vida. Pero lo razonamos aquí y luego lo determinamos acá, porque si no lo determinamos, Dios no hace nada. Y Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y la revelación, la manifestación sobrenatural de ese milagro paranormal le está diciendo a Pablo: solamente así te vas a convertir. Eres muy terco, le está diciendo, eres demasiado decidido. Nadie puede cambiar tus conceptos, solo una manifestación tridimensional, una manifestación de un milagro te puede cambiar. Y me llama la atención que cuando Pablo cae derribado por el suelo y escucha la voz en hebreo que pronuncia su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta categórica de Pablo: ¿quién eres, Señor? Leí un comentario hace muchos años cuando empezaba en el ministerio, y este comentario dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, y que cuando Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, Gamaliel le enseñó a Pablo que el Dios de Elías se manifestaba con fuego. Es una luz que sobrepasa el sol. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si me permite, ¿usted entiende esa expresión? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, es que no es fácil a veces entender algunos conceptos de las Sagradas Escrituras, pero permítame expresárselo de la siguiente manera. Esta declaración, si usted me lo permite, es una metáfora campirana. Está hablando, el aguijón, pues es algo que es de hierro. Aquijada es una vara larga o una garrocha, y en la punta se le pone ese aguijón. Y es con la que los boyeros arrean la yunta de bueyes cuando andan trabajando y les pican para obligarlos a trabajar. O sea, le está diciendo, palabras más, palabras menos: yo soy el Todopoderoso, estás peleando con el Todopoderoso, y mientras tú te decidas a pelear conmigo, lo único que vas a hacer es que vas a salir herido, vas a salir lastimado. Nadie puede pelear con una fuerza superior. Incluso Jesucristo lo dijo: ¿qué hombre, si se va a enfrentar con un ejército y tiene 100 soldados, pero el otro tiene 5,000 o tiene 1,000, se va a decidir a ir a la guerra? Entonces le está diciendo: cuando hay una fuerza superior, no pelees. No le vas a ganar al enemigo. Si el enemigo es más fuerte que tú, no pelees, no le vas a ganar. Si Dios es más poderoso que tú, no le vas a ganar,
Por eso le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Te estás lastimando solo y no me vas a ganar? Y finalmente Pablo se doblega. Dime qué es lo que tengo que hacer. Entra a la calle, entra a Damasco, y en la calle que se llama a la derecha, hospédate ahí y te voy a indicar lo que hay que hacer. Y aquí, después de eso, después de que Pablo fue salvo, llegamos que Dios lo aparta para el ministerio. El texto que tenemos es profundo, es especial, más cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Lo está llamando a un servicio especial, a un ministerio especial. Es lo que está sucediendo aquí. Apartado para desarrollar la obra del ministerio. Si usted se fija, Dios de tiempo en tiempo ha escogido algunas personas. Algunos los escoge para el liderazgo. Tenemos a Moisés. Algunos los escoge para que sean profetas. Tenemos a Elías y a Eliseo y a otros tantos. Algunos otros los escoge para que sean maestros de la palabra del Señor, que eduquen a los que se convierten a Dios, que los adoctrinen. Dice ahora el presidente de la República: están adoctrinando sobre cuestiones que están en contra, por cierto, en contra de la palabra del Señor. El adoctrinamiento está en contra de la palabra del Señor. Y Dios escoge a unos para que sean maestros, a otros les regala o los equipa para que sean apóstoles. No en la dimensión del ministerio profético apostólico que fue como una modalidad, o es como una modalidad, no en ese tenor, pero Dios todavía tiene profetas, aparta profetas. ¿Hay a quienes los usa como profetas? Hace unos días vino Cuauhtémoc López aquí con nosotros y ministrando a muchas personas les dijo cosas muy puntuales que solo Dios conoce. Ni yo las conocía. Entonces es muy especial. Pero a otros los escoge para que sean pastores y a otros los escoge para que sean apóstoles. A Pablo lo estaba escogiendo para que fuera un apóstol. Apóstol significa enviado. Apóstol significa alguien que llega a una ciudad, a una colonia, a un pueblo donde no hay nada de iglesia y establece una iglesia, pero la misma iglesia forma obreros. Y para eso fue escogido. Y estamos hablando en esta ocasión del llamamiento de Pablo para ser ministro por su gracia. Y ahí aparece en la diapositiva: ministros por su gracia. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Es lo que le dice a Ananías: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también delante de reyes y de los hijos de Israel. Si quieres darle a la siguiente diapositiva, por favor. El llamamiento. ¿Qué quieres que yo haga?, le dice. Y tenemos luego ahí el primer pensamiento: Él lo sabe todo. Entra a la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Concretamente, libro de Hechos, el capítulo 9, el verso 11. Y el Señor le dijo, le dice a Ananías, verso 10, la última frase: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha. A Saulo le dio la instrucción que fuera ahí. En Damasco había una calle que se llamaba la derecha. Aquí hay algunos nombres de muchas calles en la ciudad. Aquí cerca está la Zarco. La calle a la derecha era una calle que corría de este a oeste, allí en la ciudad de Damasco. Y era una calle principal. En el centro de la calle, pasaba todo el tráfico pesado. Pero por una de los lados, todos los que iban a pie. Al otro lado estaba todo lo que era el comercio. Ve a la calle que se llama la derecha, le dice Ananías. A Pablo lo mandó primero y luego, cuando escoge a Ananías para que vaya a orar por Pablo, le dice: ve a la calle que se llama la derecha. Ahí está orando, ahí está esperando que alguien vaya a ministrarle. Esto es bien interesante. Esto significa que Dios sabe dónde vivimos nosotros, dónde estamos. Pero lo más especial es que sabe el momento que vivimos, las circunstancias en las que estamos. Y lo relevante es que Él tiene la respuesta y la solución al momento que usted y yo estamos viviendo. Si alguien aquí en la congregación está en un momento de tranquilidad y de paz y de bienestar, económicamente todo está bien, en su salud todo está bien, en su familia no hay problemas, todo está tranquilo,
Sea bendito el nombre del Señor, Dios está ahí con ustedes. Pero si alguien está en un momento difícil, Dios sabe dónde vive usted, sabe el momento que vive, sabe el proceso o el problema que está pasando. Pero no solamente eso, Él tiene también el poder para ayudarle a resolver la situación. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Esto es especial. ¿Sabe cómo estaba Pablo? Después de la revelación que tiene de una luz tan poderosa que sobrepasa la luz del sol, él se quedó ciego. Dice la Biblia que tenía como escamas en sus ojos. Si me permite, pues es una expresión de hace 400 años. Digámoslo de otra manera, tenía costras, tenía cicatrices ya estaba la costra ahí que empezó a cicatrizar. Lo que quiere decir que el impacto del sol fue tan fuerte que lastimó su vista, lastimó el párpado y le cayeron como escamas, le cayó una cicatriz. Y Pablo está ciego, ve, él está ahí, él conoce la circunstancia. Y yo le pregunto, pues aquí se necesitaría un especialista para que atendiera la vista de Pablo. Ananías no era especialista, Ananías no era más que un creyente. Ve para que ores por él, ve para que él sea sano. ¿No se supone que hay ciencia, que hay médicos? El hermano Samuelito Sandoval alguna ocasión hablando con nosotros dice, ahorita vivimos en la era de las especialidades, para todo hay especialistas. Y dice, fíjese que una ocasión llegó un hombre enfermo con un oculista, y llegó y le dice, vengo enfermo. ¿De dónde vienes enfermo? Del ojo derecho. Dice, pues qué pena porque yo soy especialista en el ojo izquierdo. Hablando de esas cuestiones, deberían de mandarlo con un especialista, pero escoge a Ananías, un discípulo que antes no se menciona aquí en las Sagradas Escrituras, y un discípulo que tal vez era introvertido, pero también tenía miedo, porque sabía quién era Pablo, le tenía miedo a Pablo. No hay manera de que mandes a otro. Y como que nunca se había escuchado que oraba por un enfermo. Yo no soy usado en milagros, manda a otro que ore por él. Pero le dice, eres tú, ve a la calle que se llama a la derecha, ve ahí con él. Entonces Ananías empieza a presentar sus razones con Dios. A Dios no le desagrada que usted y yo razonemos con Él y le presentemos nuestras razones y le presentemos nuestros argumentos. Dice, hey, espérate poquito. Dice, yo sé quién es Pablo, pero también sé que trae oficios, que trae autorización con oficios, con cartas, para detenernos a los que estamos predicando aquí y llevarnos amarrados, llevarnos esposados a Jerusalén. Sé todo eso. Y empieza a presentarle sus razones, sus argumentos. Y Dios lo escucha. Y Dios no se molesta ni se enoja con Ananías. Le dice, mira, no le tengas miedo. Ya pasó algo en su vida. El problema nuestro es que siempre nos quedamos con la película del pasado o con el chip del pasado. Ese es el problema nuestro. Ananías tiene la película del pasado, del Saulo que mató a Esteban, que ordenó la muerte de Esteban, del Saulo que ya había maltratado y golpeado a algunos creyentes, del Saulo que tenía a otros encerrados. Ese es el pensamiento que tiene Ananías. Sí, pero es que no se ha dado cuenta que ya pasó algo mientras venía en el camino, y por eso Dios se lo explica. Dice, ve, no le tengas miedo. Tus razones ahorita no valen. Tus razones están en el pasado. Tu película es del pasado. Ahorita en el presente, ya en Pablo pasó un cambio. Esto es muy importante. Los cambios. Siempre la literatura produce cambios en nosotros. Cualquier literatura que usted y yo tomamos produce cambios en nosotros. Aumenta nuestro acervo cultural y produce cambios. La Biblia produce cambios en nuestro entendimiento. Pero una manifestación sobrenatural de Dios cambia todo radicalmente. Conceptos, posturas, intenciones malvadas y malas del corazón. Porque Pablo va allá para traer los prisioneros y está decidido a matar a otros cuantos. Pero llegando a Damasco, Dios se le atraviesa en el camino y le dice, hasta aquí llegas. Ni vas a ser rabino, ni vas a tocar a más cristianos. Yo hoy hago un cambio en tu vida, y a partir de este momento te voy a convertir en un predicador de la palabra del Señor. Y eso lo hace solo Dios. Entonces ahora usted y yo entendemos que estamos en los caminos del Señor y somos lo que somos
por lo que hace Dios desde el mismísimo cielo, a través de su palabra y a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Pero luego, después de eso, nosotros tenemos en el número 3 la revelación o el propósito de la revelación. Esto es interesantísimo. A Pablo le da una revelación donde Pablo, con aquellas costras que tenía en los ojos, ve al hermano Ananías que va y le pone las manos, y Pablo recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo. Y Dios le dice a Ananías: ve, él ya vio. Yo le di una revelación. Él ya sabe quién eres, él ya sabe cómo eres, él ya te conoce porque se lo revelé. Resulta que, hablando de revelaciones, por lo menos en la Biblia se mencionan 4. La revelación en la mente. Lo que dijo la mujer enferma de flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía con diferentes médicos y seguía más enferma. Dice: si yo tuviera la bendición de tocar el borde del manto de Jesús, yo sería sana. Lo vi aquí y cuando lo tocó fue sana. Lo que dice Juan, que tuvo la revelación de muchas manifestaciones escatológicas del futuro, en el Espíritu, estaba en el Espíritu. Otras, ahí en Apocalipsis, fueron literales, las vio literales. Y la revelación en sueño. Lo que Pablo ve en esta ocasión, como está ciego, es en su mente, es una revelación palpable. No puede ver, físicamente no puede ver, ni siquiera la palma de sus manos. Tiene costras en sus ojos, pero en la mente alcanza a visualizar palpablemente, o en su espíritu alcanza a visualizar que llega el hermano Ananías y le pone las manos, y casi escuchó las palabras: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que seas sano y recobres la vista. Y Ananías está presentando argumentos. Le dice: ve, él ya vio que tú entras y le pones las manos encima. La oportunidad para Pablo y la oportunidad para Ananías. Esto significa que el reino de los cielos camina y avanza en base a oportunidades. Saulo era el hombre más temido, pero llegó el momento de su oportunidad, donde Dios se le atraviesa en el camino y le dice: hasta aquí llegas, y ni vas a ser rabino, y te tengo preparado o te tengo apartado desde que estabas en el vientre de tu mamá para que seas un apóstol, para que prediques a los gentiles, a los mismos judíos, y que prediques a la gente importante, a los políticos en turno. No es fácil. No todos tenemos contacto con los políticos. No es fácil predicarle a un político. No es nada sencillo. Pero hay personas a quien Dios escoge para eso. En el Antiguo Testamento encontramos a un José. Lo nombraron gobernador, siendo un esclavo. A un Daniel, que en el cautiverio, juntamente con sus amigos, estaban en el palacio del rey. Ciertamente eran de la realeza cuando se los llevaron, 605 antes de Cristo. Pero llegan y a estar en el palacio, a tener contacto con los políticos en turno. Daniel, de hecho, fue una figura relevante, y porque Dios así lo determinó, y tuvo contacto por lo menos con 4 políticos: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Con ellos, y ellos sabían quién era Daniel, que era un hombre muy sabio y muy inteligente, y que Dios lo usaba. En esta ocasión tenemos aquí en este momento a un Pablo, que sería una gran bendición, y Dios lo tiene apartado. Pero hay un Ananías en este momento que es el elemento que Dios va a usar. ¿Me permite decir algo con el mejor de los respetos? Antes no se menciona nada de Ananías, hasta aquí en el capítulo 9. Y de hecho, el nombre de Ananías en el libro de los Hechos, por Lucas el doctor, lo menciona solamente 5 veces: 9:10, 9:12, 9:13, 9:17 y en 22:12. Si Ananías le dice al Señor, porque le tiene miedo a Saulo, si le dice: no, y aunque mis razones no valen contigo, hazle como quieras, no voy a orar por Saulo, Ananías no hubiera aparecido en la historia de la iglesia y no estaría en las páginas de las Sagradas Escrituras, porque solamente se menciona esas 5 veces, capítulo 9 y en el capítulo 22. Esto nos indica que Dios, después de que nos salvó, en algún momento
va a tener alguna misión o algún trabajo especial para nosotros. Especial para usted, especial para ustedes. Que lo va a poner a orar por un enfermo, o a lo mejor hasta se le atraviesa un poseído y lo va a poner a orar por el poseído. Un trabajo especial, o un trabajo especial para hablarle a alguien que es muy, muy especial, muy importante, pero tiene un trabajo especial. Y usted puede usar todos los argumentos que quiera con Dios, todo lo que quiera. Y a lo mejor puede hasta decirle a Dios que no. Si usted le dice a Dios que no, Dios levanta a otro. Y usted se va a quedar con la sensación, al rato lo va a escuchar. Dios le va a dar la oportunidad que lo escuche testificar. Dios me envió a esto y la persona fue sana, o la persona fue, el demonio fue expulsado, o la persona se levantó, ya casi estaba moribundo. En fin, Dios tiene momentos especiales, misiones especiales. Yo sé quién es, yo no quiero ir, yo no puedo ir. Tenía miedo. Si me permite, si antes no se sabía de Ananías, y si no hubiera ido, no aparece en la historia de la iglesia y tampoco aparece en la historia de las Sagradas Escrituras, como que Ananías no era de los miembros o de los creyentes más sobresalientes. Porque en las iglesias hay creyentes que son muy sobresalientes y todo el mundo sabe de ellos, pero hay algunos otros que pasan desapercibidos. Decimos en el lenguaje coloquial, son de perfil bajo. Pero para esa gente Dios tiene algo especial. Y cuando obedecen a Dios, Dios los honra y su nombre se va a mencionar todo el tiempo en la historia de la humanidad. Dios tiene algo especial para ti. Tienes que tener, si me permite, tienes que tener mucha sensibilidad, entender cuándo es que Dios te lo está indicando. Lo compartí en días pasados. Ahora en el trabajo que tengo como adjunto, llego un día al aeropuerto de México. No había almorzado, llego a comer. Se me juntó el almuerzo y la comida junto. Como iba solo, me sentaron pegado a la pared, donde nada más hay una silla y en el frente está la otra silla y una mesita chiquita. Y al rato llega un hombre y en la siguiente mesita, enfrente de un servidor, se sienta. Llega el mesero y le dice: te traigo la carta para ver qué vas a ordenar. Dice: no, tráeme 3 cartas, le dijo, para empezar, para hacer apetito. Le estaba pidiendo cervezas, luego al rato pidió otras. Pero en cuanto se tomó 3 cervezas, el hombre traía una cangurera y empieza a sacar teléfonos y a mandar mensajes, y otros llamar, a dar instrucciones. Y yo casi estoy por terminar cuando le sirven a él. Y ya casi me iba a levantar porque pedí la cuenta. Y cuando me voy a levantar, viene la voz del Señor: dile a ese hombre que cuando esté en peligro, no se le olvide voltear sus ojos al cielo. Dile a ese hombre que yo tengo una palabra para él, que cuando esté debatiéndose entre la vida y la muerte, no se le olvide pedirme perdón. Y me levanto, hermano, y lo saludo y le digo: provecho. Pero después de que le digo provecho, le digo: Dios tiene una palabra para ti en estos momentos. Y le suelto la palabra. La reacción es que el hombre se pone a llorar. Dice: gracias, mi vida está en un latente peligro siempre. Le digo: pues la voz de Dios es esto, el mensaje de Dios es para ti esto. Una persona totalmente desconocida. ¿Cómo va a reaccionar? Lo primero que yo pensé: ¿cómo va a reaccionar? No me conoce, yo no lo conozco. Pero tiene uno que ser sensible y entender que es Dios. Mira, si te pones a razonarlo acá y hacer lo que hizo Ananías: oye, yo conozco y trae cartas, y le dice: no te quedes con el chip del pasado, no pongas la película del pasado, vete al presente, porque si te quedas en el pasado, todo lo que ves en el futuro te va a estorbar y no vas a poder servir al Señor. Dios al pasado le da vuelta a la hoja y tu pasado lo perdona, lo limpia, y Dios te lleva adelante en victoria. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Eres hijo de Dios y Dios te va a encargar cosas especiales para que le sirvas al Señor. Dios tiene cosas maravillosas. No, dijo Ananías: pues así sí. Le dijo: él está orando y no es una oración de fariseo, ya está convertido. No, pues ya no le tuvo miedo. Hermano, Saulo llega: el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese fue un momento especial. Ese fue un momento maravilloso. Y Pablo recobra la vista. Pero me llama la atención lo que le dice: ve, porque instrumento escogido me es para la obra del ministerio. Antiguamente se tenía el concepto, particularmente de la generación S, de los sometidos,
Más o menos en los parámetros, porque a veces los que hablan de las generaciones no se ponen de acuerdo con las fechas y hay diferentes fechas. Pero estamos hablando más o menos de los que nacieron más o menos entre el 20 y el 40. Más o menos ahí en esa fecha. La generación S. Ellos, los que tenían posibilidades, creían que la mejor herencia que le podían dejar a un hijo era una carrera, la educación de una carrera. Ese es el concepto que tenían. Hoy ya no se piensa así. Incluso hoy a los muchachos se les manda, no se les impone la carrera, porque si les impone la carrera, pues no la van a realizar al final. Pero a los muchachos se les puede mandar con un psicólogo a que le apliquen un test psicológico y ya ahí le dicen cuáles son las carreras que se le adaptan a ellos. Pero yo te pregunto, ¿para el ministerio será lo mismo? ¿Para el pastorado? ¿Para el apostolado? ¿Para el profeta será lo mismo? Uno lo puede escoger. Puede ir uno con un psicólogo a que le haga un test psicológico, o puede ir uno con un pastor a que le diga uno: pastor, ¿qué ministerio piensas que tengo yo? ¿Será así? Te voy a leer estos pasajes. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Isaías 49:1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en su memoria. Isaías fue un profeta. Así es de que quiero mencionarte esto. En todos los tiempos, incluyendo el siglo XXI, hay personas que han sido verdaderamente apartadas por Dios para desempeñar un liderazgo o para ser pastores, o algunos los ha equipado con el ministerio de la profecía de ser profetas. Y los dones de Dios están en ellos, en todos los tiempos. Pero en todos los tiempos, incluyendo el siglo XXI, hay personas que han escogido el ministerio como una opción de vida, como un trabajo. Y los hay, sin darles nombres. Hay personas, vuelvo a repetirles, que han escogido el trabajo del pastorado como una opción de trabajo, como una opción de subsistir económicamente. Y los hay en el siglo XXI. Hace algunos años yo iba a Ciudad Juárez y me subí en la Pistolas Meneses. Y cuando yo me subí, pues me tocó de los 115 hacia atrás. Y ya me senté y el autobús emprendió su camino. Iban dos mujeres y un señor que había venido a un funeral aquí a Chihuahua. Y empezaron a hablar del funeral. Y empezaron a hablar del sermón que predicó el ministro en el funeral. Pero luego el hombre dice: yo tengo un vecino que es pastor. Y dice: tiene unos carrotes y tiene una casota. Y le dice a las mujeres: hasta ganas me dan de hacerme pastor. Pues para que vea que sí los hay. Yo no sé si él escogió ser pastor. Pero hay una diferencia entre el que decide ser pastor y al que Dios aparta para ser pastor. Ve por qué instrumento escogido me es este. Luego también puede haber la otra opción. Ha pasado en algunas congregaciones, ha pasado con algunos muchachos que traen un comportamiento en su carácter, son muy inestables en los trabajos. Y esa suerte tienen porque se cambian cada mes de trabajo y vuelven a encontrar trabajo. Pero se cambian muy seguido, son inestables. Son inestables, han empezado 1, 2, 3, 4 carreras y ninguna han concluido. Mecanismo de sustitución. Luego dice: pues es que a lo mejor yo no lo hago en el trabajo y no lo hago en las carreras que he escogido, porque a lo mejor estoy apartado para el servicio. No, espérame, Dios no quiere esa gente. Dios quiere gente con un carácter aterrizado y gente valiente. Le menciono lo siguiente: si los pastores que hemos sido escogidos para el pastorado no tuviéramos la asistencia de Dios en nuestras vidas, el psiquiátrico estaría lleno de pastores. Hace mucho tiempo lo dije aquí en este púlpito y se lo dije a compañeros míos. Y luego el superintendente del distrito que tenemos ahora, el hermano Cruz Velázquez, su hija mayor estudió en UTEP la carrera como licenciada en psicología. Y ella, después de que terminó, está trabajando en UTEP. Da asesoría, da capacitación, da terapias. Pero dice el pastor Cruz, pero después, no recuerdo exactamente, pero después de 4 o 5 terapias que ella da, ella tiene que ir con el psicólogo. Y no puede dar ninguna otra terapia si es que no va ella con el psicólogo. Y vuelvo a decir,
Lo dije, si los pastores no fuéramos llamados por el Señor y el príncipe de los pastores, el que está a la diestra de Dios, nos sustentase, porque cargamos con problemas propios y cargamos con problemas de otros. Muchas cargas. Si el que está a la diestra del Padre, que es el príncipe de los pastores, no nos hubiese escogido para esto, le vuelvo a decir, el psiquiátrico estaría lleno de pastores. Pero hay pastores que están en el pastorado porque se han autollamado. A otro Dios nos ha escogido. Ve, porque instrumento escogido me es para la obra del ministerio. A yo la aparté para Él tenía el plan de ser un rabino. ¿Qué rabino ni qué nada? Mi propósito es que él sea predicador del evangelio. Y así como él persiguió a los creyentes, ahora a él le va a tocar sufrir. ¿Usted entiende eso? ¿Usted cree que los pastores sufren? No deberían de sufrir porque somos pastores y porque le servimos al Señor. Pues también pasamos por tragos amargos y pasamos por momentos difíciles. ¿Usted cree que los creyentes, porque servimos a Dios, no pasan por momentos difíciles? También pasan por momentos difíciles. No estamos exentos, aunque servimos a un Dios grande y todopoderoso, porque esas crisis, esos procesos, aunque no los entendamos, al final son de bendición para nuestras vidas. Forjan el carácter, o al final es una prueba que hay muchos que dicen, no, pues si sirviendo al Señor me pasa todo esto, mejor ya no voy a ir al templo, mejor ya no voy a servir al Señor. Pero otros decimos, aquí estoy, en las malas me doblo de rodillas ante ti y te adoro y pido tu ayuda. Ayúdame a salir de este momento. No entiendo, me está lastimando, me duele, me cala, no entiendo, pero sea tu nombre bendecido, sea glorificado el nombre de Jesús. ¿O tú entiendes el caso cuando Dios escoge a David para que fuera el rey de Israel, porque desechó a Saúl y dijo, me voy a escoger un hombre conforme a mi corazón? Y cuando va el profeta Samuel con Isaí y le pide que vengan sus hijos, y el más grandotote dijo, este es altote, salía tanto así de los hombros de los demás y bien presentable, era bien guapo el hombre, y dijo, este es. Y Dios viene y le dice, no te fijes en su estatura, ni te fijes que es bien presentado el tipo, porque Dios no se fija en eso, Dios se fija en otras cosas. Y empieza uno y otro y otro y otro. Se acabaron, y dice, ya no tienes más. Dice, sí, el más chiquito, pero anda cuidando los ovejas. Tráelo. Y ese era el hombre, a ese lo escogió. Se enfrentó al gigante, lo mató, le quitó un problemón a Saúl de encima. Pero luego Saúl empieza a ver que él es el sucesor y no le gustó. ¿Y qué haces cuando Dios escoge a alguien y escoge tu sucesor? Y cuando Dios llama a alguien, se le atraviese quien se le atraviese, no lo van a poder parar. Está escogido por Dios. Ve, porque instrumento escogido me es Yo lo escogí. Yo escogí a Pablo. Él tenía en su propósito, en sus planes, ser un rabino. Está equivocado. Yo tengo un propósito para él, y él va a ser apóstol, y él va a ser predicador, y va a ser bien usado. Esto es bien importante. Cuando Saúl mata a Goliat, el grupo de mujeres empieza a hacer un fiestón grande, y vienen coreando y vienen cantando. Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Es lo que van gritando. Te menciono que el rey sigue siendo todavía Saúl, ya en los parámetros de la gracia y en la voluntad de Dios había sido desechado, pero todavía está en el trono. Dice, mira nada más, dicen que yo maté a miles y de sus miles. Y empieza una persecución. ¿Te acuerdas cuando lo invitan a tocar el arpa? Lo invita a que le toque el arpa porque había un demonio de parte de Dios. Dios le permitía a un demonio de parte de Dios, Dios se lo permitía que viniera. Y el hombre entraba en una desesperación, en crisis, diríamos ahora en depre. Entraba en esta situación, pero cuando venía David con el arpa y le tocaba, el demonio lo dejaba en paz. Pues en una de esas agarra la lanza y le lanza la lanza, y David la alcanzó a esquivar. Dijo Itiel Arroyo, ¿y qué le costaba a David? Ir y sacarla a la pared y lanzársela, pero en el puro pecho. ¿Dios querrá eso? Que tú y yo tomemos la lanza. Es el peor error, ni siquiera voltees a verla, menos tocarla, porque la tocas y uno se va a defender como persona. Pero luego cuando sale huyendo y el ejército que empieza a seguir a Saúl, a David,
Saúl a perseguirlo y David a huir. Trae 600 hombres, pero eran los frustrados, los endeudados, los marginados, los amargados, y anda huyendo. Y lo va persiguiendo. En la cueva de Macpela se esconde y llega hasta allá. Saúl con 60,000, 30,000 soldados a perseguirlo, y él está en diferentes escondites que tenía la cueva, y Saúl se queda dormido. Y cuando Saúl se queda dormido, el ejército que traía David dijo: ahora o nunca. Levántate, toma su espada y entiérrasela en el corazón. ¿Y qué hace David? Le corta solamente un pedazo de la túnica y dice: Dios me libre de poner la mano en el ungido de Jehová. Ya desechado, pero todavía lo consideraba como el ungido. ¿Usted entiende esto? Porque también pasan por problemas. ¿Qué le tocó vivir a Pablo? Enemigos peligros en el desierto, peligros en la noche, peligros en el mar, peligros de los de su nación, peligros de los falsos hermanos, dice la Biblia. Ve, porque yo le enseñaré a él cuánto le es necesario sufrir. Pero en cada sufrimiento, Pablo terminaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y terminó en victoria, y se fue en victoria, y predicó en victoria, y fue un instrumento de Dios. La gracia del Señor estaba en él. Cuando llega a Listra, que trataron de ofrecerle unos toros en sacrificio porque sucedió un milagro, y Pablo les grita que se detengan, y cuando no se detienen, vienen los del pueblo siguiente que tenían ya tiempo persiguiendo a Pablo y lo agarran a pedradas, y cuando lo dejaron tapado de piedras, lo sacan y lo dejaron afuera de la ciudad como muerto. Y Pablo dijo: conozco a un hombre que fue al tercer cielo. Si en vida no lo sé, si se murió no lo sé, pero fue al tercer cielo. Pablo está hablando de él. Lo dejaron como muerto, estaba muerto. De ahí Dios lo levantó. Tengo bien entendido y bien claro que nosotros nos podemos hacer justicia por nuestra propia mano cuando se levanta alguien. Cuando se levanta alguien a dañarnos, no le decían: levántate. Dios te lo entregó dormidito y despistado. No se va a defender. Toma la espada y entiérrasela en el corazón. Hace algunos años balacearon a un amigo mío, y en mi mente empezaron a cruzar un montón de pensamientos. Lo primero que se me vino, te voy a decir, ¿por qué no soy inconverso? Porque siendo inconverso, entonces yo podría cargar una pistola, yo podría vengar a mi amigo. Balacearon a mi amigo, no le pasó nada, pero yo podría cargar una pistola y podría vengar a mi amigo, porque se vienen pensamientos como humanos. Ese pensamiento ahora no me da gusto. Se vienen esas posturas humanas y quisiéramos reaccionar. Pero es mejor cuando Dios nos defiende que cuando nosotros nos defendemos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús, porque Dios no pierde ninguna batalla y Él sabe cómo darnos la victoria. Lo que yo te puedo decir a nuestros enemigos: si tú y yo estamos lejos del Señor y se levantan los enemigos, no hay enemigo pequeño. Pero si tú y yo estamos en el Señor, si se levantan los enemigos, no hay enemigo grande. Y a esos enemigos un día te los pone enfrente, un día te los entrega. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Mira que la justicia y la venganza es de Dios. La intervención es de Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. No le tengas miedo, le dice. Tú no vas a sufrir, Él ya está convertido. Yo le enseñaré a Él cuánto le es necesario padecer por mi causa. Y uno se pregunta: bueno, ¿por qué si fue apartado como apóstol y fue apartado como su siervo y fue un hombre escogido por Dios, por qué tiene que sufrir por la causa de Dios? ¿Por qué tiene que padecer? Es que cuando le servimos tú y yo a Dios y nos entregamos de todo corazón y predicamos al crucificado, predicamos el mensaje de la locura de la cruz, y las personas empiezan a convertirse al Señor Jesucristo, los demonios se activan, y se activan a través de personas, y los demonios vienen y te declaran la guerra.
y te declaran la batalla a través de personas. Vuelvo a repetirte lo que dijo Pablo: he padecido por la causa de Cristo. Peligros en la noche, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los de la ciudad, peligros de mi nación, de los de mi nación, y peligros de los falsos hermanos, de todos. Pero en todo y por todo estoy enseñado a vivir. Y terminaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca se vengó de sus enemigos, los remitió a Dios, y Pablo salió en victoria, y de sus enemigos sus historias no terminaron bien. Así es de que Dios está con nosotros. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Tú y yo fuimos apartados primero y nos regaló la salvación. Nos cambió. Y ahora tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Y luego alguno nos escogió para el pastorado. Yo respeto a los que escogieron ser pastores, pero respeto y admiro más a los que fueron apartados por Dios para ser sus siervos, para ser pastores. ¿Te preguntaste ya alguna ocasión cuál es el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo? ¿Qué tiene para ti? ¿Qué quiere de ti? Dios tiene cosas buenas para ti, quiere cosas buenas de ti. El plan de Dios es siempre perfecto, es siempre exacto. Pablo llegó a la ciudad de Jerusalén a prepararse como rabino y terminó siendo un predicador del evangelio, siendo el predicador del crucificado, plantando iglesias aquí y allá y acullá. Pero luego, aparte, la doctrina de la fe cristiana, en las 13 cartas que escribió Pablo, la apuntaló. Es el hombre escogido. Cuando Dios escoge a alguien y le dice: ese era tu propósito, mi propósito es este, y lo entendemos y le decimos al Señor: aquí estoy, hágase tu voluntad, cumple tu propósito, cumple tu voluntad en mi vida, te aseguro que vamos a pasar a la historia con victorias del cielo. ¿Quieres ponerte de pie? El grupo de alabanza nos ayuda. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Ve a la calle que se llama la derecha. Ya Pablo te vio en revelación que entras y le pones las manos y recibe la vista. No tengas miedo. Ve a orar por él. Yo le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Los problemas, los sufrimientos no están al margen de nuestras vidas. Pero te declaro esta tarde: Dios está contigo y Dios no ha perdido una sola batalla. Siempre las ha ganado. Y a los enemigos de la iglesia, a los enemigos del pueblo de Dios, siempre Dios termina aplastándolos. El pueblo siempre va a terminar en victoria. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Vamos a escuchar esta alabanza en estos momentos con el grupo de adoración de la iglesia y después pasamos a orar, a buscar del Señor.